Buenos días a todos y bienvenidos a este lugar. Me alegra ver caras nuevas. Casi cada domingo hay alguien que nos visita y gracias a Dios se queda y ya no tenemos mucho espacio, pero eso es algo fantástico, ¿no? Y como somos tantos, pues creo que sobra decir que todos tenemos personalidades o disposiciones muy distintas, muy diferentes. Y una de ellas está relacionada con la forma o la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Algunos somos del tipo proceso largo antes de tomar algunas decisiones, ¿no? Antes de comprar algo nos gusta comparar, nos gusta ver los precios, las características, la descripción del producto o de lo que sea que vayamos a comprar, reunir esa información, comparar todas las opciones, porque al final tenemos miedo de comprar algo y arrepentirnos de esa compra que hemos hecho. Otros tienen un espíritu más libre de, pues cojo esto y listo, me lo compro y ya estamos, ¿no? Ese tipo de diferencia a menudo se hace evidente en el matrimonio. No sé si os pasa, pero yo tiendo a evaluar algo por un tiempo, pero mi esposa Dulce solo pasa por la estantería y dice, me gusta este, y se lo lleva y ya está, ¿no? Y yo le digo, no puedes solamente pasar por ahí, cogerlo y llevártelo sin ver, sin sopesar, sin comparar, sin ver las diferentes cosas que hay, ¿no? Que comparar. Y me dice ella, Pablo, solo son unas servilletas para la mesa. Y yo le digo, sí, pero me da igual. A veces hay servilletas, yo he estado en alguna de vuestras casas, tenéis servilletas que no limpian, escurren, pasan, te limpian para el lado y te queda aquí, son como de plástico, ¿va? Entonces hay que comprar buenas servilletas, hay que ver, bueno, la cosa es que hay que comparar bien antes de, o lo que yo pienso, ¿va? Antes de tomar una decisión importante, como es la compra de servilletas, hay que comparar y hay que reunir la información. Y por supuesto, Dulce me recuerda muchas veces que es el derecho de una mujer cambiar de opinión constantemente. Aparentemente es un hecho de la naturaleza de la mujer. Algunos creen que está en la Biblia eso también. Pero cuando se trata de decisiones importantes, en la vida, todos tenemos dificultades. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, todos tenemos dificultades. ¿Dónde debemos vivir? Una de las más características, ¿no? Los jóvenes me preguntan a mí como si yo supiera con quién me tengo que casar. Yo qué sé, si no tienes ni novia, ¿qué voy a saber con quién te vas a casar? Pero es una de las cosas importantes, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál otra? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Preguntas importantes, ¿no? ¿Con quién debemos casarnos? Como decía. Algunos pueden tratar de ser rápidos siguiendo su instinto, pero la impulsividad puede dejarnos con decisiones que son superficiales, que no tienen raíces y que no tienen ningún poder de permanencia real. Y los que se preocupan por tomar las decisiones correctas también pueden sentirse inseguros por dentro, inseguros en su proceso. Y creo que todos estamos de acuerdo en que las decisiones realmente difíciles o importantes son difíciles de resolver. Las decisiones importantes muchas veces son difíciles de resolver. Los que estudian la naturaleza de la toma de decisiones identifican que una de las cosas que bloquea las verdaderas decisiones de la vida son la falta de prioridades. La falta de prioridades. Queremos muchas cosas, muchas de las cuales debemos decidirnos, ¿no? Pues entre una u otra. Y lo único que nos guía es un claro sentido de la prioridad. Necesitamos un sentido de orden cuando se trata de decidir aquello que es más importante. Sin una prioridad que nos guíe, podemos perdernos en un mar de indecisiones, incapaces de avanzar o incapaces incluso de terminar. Y hoy, como decía Adrián, estamos empezando una nueva serie de predicaciones que hemos titulado Parábolas, los secretos del reino. Y vamos a estar durante 3 meses hablando acerca de algunas de las parábolas de Jesús. Algunas muy conocidas y otras tal vez no tanto. Así que acompáñame por favor a vuestras Biblias en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35. Si tienes tu Biblia de papel, ábrela. Si tienes tu Biblia electrónica, enciéndela. No hagas al revés, no enciendas la de papel, porque sería un problema. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 14,
versículos del 25 al 35. Y esto es lo que nos dice Jesús. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, literalmente dice, y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y aquí vienen las parábolas que él explica. Dice: supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000 hombres? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. Y termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Voy a empezar con los dos primeros versículos. Vamos a poner de nuevo ahí en la pantalla. Lo voy a volver a leer. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, y dice la traducción literal sería: y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si leemos unos versículos anteriores, en el capítulo 13 de Lucas, vemos que Jesús ha estado comiendo en casa de un fariseo y que hay una invitación grande a acudir a ese lugar. Y cuando Jesús sale de la casa del fariseo, dice que grandes multitudes le seguían, pero a él no le impresionaba el entusiasmo de toda esa gente que iba detrás de él. Él sabía que la mayoría de los que estaban en medio de esa multitud no estaban interesados lo más mínimo en las cosas espirituales. Algunos solo querían ver milagros, otros oír que daba de comer a los hambrientos. Y unos pocos esperaban que él derrocara al imperio romano, que él fuera el Salvador, pero el Salvador terrenal, aquel que destruyera, como digo, el imperio romano y estableciera lo que según ellos pensaban el reino eterno de David. Esperaban cosas equivocadas. Pero Jesús se dirigió a esta multitud y predicó un sermón en el que deliberadamente, en el que expresamente desinfla las filas. Después de escucharle, muchos se quedaron, como digo, desinflados. Y dejó claro que cuando se trata del discipulado personal, él está más interesado en la calidad que en la cantidad. En cuanto a salvar almas perdidas, él quiere que su casa se llene. Dice en Lucas anterior, en el 14, 23, dice: entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. En términos de salvación, Dios quiere su casa llena, pero en cuanto al discipulado personal, Él quiere solamente a aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Jesús sabía que muchos en la multitud, como mucha gente hoy en día, le seguían porque les inspiraba o porque buscaban algo de ayuda, pero su compromiso no iba más allá. Eran básicamente consumidores de lo que Jesús estaba ofreciendo. Y la mayoría de la gente no queremos que se piense de nosotros, que somos superficiales o que somos solamente consumidores, pero en verdad hemos creado una cultura que nos entrena para vivir como personas meramente impulsivas, para buscar solamente aquello que nos satisface en el momento. Ahora, Jesús entiende que todos en algún momento formamos parte de esa multitud, pero no podemos confundir el ser parte de la multitud con el compromiso que Jesús está pidiendo a cada uno de nosotros. Así que habla a ese lugar en cada uno de nosotros para ayudarnos a definir si somos parte de la multitud o somos parte de los que están comprometidos. Si somos un fan o somos un seguidor de Jesús. Una de las señales de un fan, ¿sabéis cuál es? El fan piensa que es seguidor. Porque el fan canta alabanzas, el fan levanta sus manos,
el fan dice amén, el fan anima, el fan se compra la camiseta hasta que el equipo empieza a perder o hasta que hay cosas que no le gustan, hasta que las cosas se ponen difíciles y todo deja de ser fácil. En los versículos 26 y 27 Jesús aborda este concepto erróneo del discipulado y explica en términos muy claros lo que significa ser discípulo suyo. Las exigencias se exponen en esta frase que él repite por 3 veces en esos 2 versículos, 26, 27 y 33. Por 3 veces hemos escuchado que dice, si no pasa tal cosa, no puedes ser mi discípulo. Si no pasa tal otra, no puedes ser mi discípulo. Si no pasa tal otra, no puedes ser mi discípulo. Imagino que las caras de esa multitud que escuchaba son como las vuestras en el día de hoy, en esta mañana. Es útil entender que Jesús utiliza el término discípulos, que no es una palabra que se utilice mucho hoy en día, ¿no? Ser discípulo era mucho más de lo que nosotros podríamos considerar hoy en día como ser un estudiante. Uno no se limitaba a aprender información del maestro, sino que querían la vida del maestro. Y un discípulo no obtiene esa forma de vida simplemente haciendo algunas afirmaciones o repitiendo algunas frases que el maestro pudiera decir, sino en la participación real, en la práctica, haciendo exactamente lo mismo que hacía el maestro. Y Jesús parece hacer una distinción entre la salvación y el discipulado. La salvación y ser discípulo. La salvación está abierta a todos aquellos que acuden a Él por fe, mientras que el discipulado, como digo, es para los creyentes que están dispuestos a pagar el precio. Salvación significa ir a la cruz y confiar en Cristo Jesús como tu Salvador, mientras que ser discípulo significa llevar la cruz y seguir a Cristo. Jesús quiere salvar a tantos pecadores como sea posible. Hemos leído que mi casa esté llena, pero nos advierte que no nos tomemos a la ligera esta cuestión del discipulado. Y en las 3 parábolas que Él nos da, deja claro que hay un precio que hay que pagar. Y hoy en día hablamos de cristianos culturales, ¿cierto? Sobre todo en países como los Estados Unidos. Tú preguntas, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y no va a la iglesia, no se sabe ni un versículo de memoria, pero no importa, porque como la familia es cristiana, todo lo que le rodea es cristiano, porque va a comprar una tienda que dice, pues Jehová Jireh, pues ya está, pues soy cristiano. Cristianos por cultura. Luego hay cristianos, podemos categorizar, aunque está un poco feo, pero cristianos nominales, ¿no? Aquellos que de nombre, pues son cristianos, porque así es como se quieren definir ellos. También tenemos los cristianos comprometidos, o incluso algunos se atreverían a hablar de cristianos serios. Pero es importante escuchar lo que Jesús dice. Él habla solamente de discípulos, no habla de categorías, habla de discípulos. Y es que no hay otro compromiso que ser discípulo. Ahora los llama a salir de la multitud y a comprometerse. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, si no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte suena eso, ¿no? ¿Os ha sonado fuerte o no? Debería extrañarnos esta manera de hablar de Jesús. Hablar de odiar a nuestra familia no refleja aquello que nosotros conocemos acerca de Dios y acerca de la palabra, porque hemos leído que Dios es amor. Porque Él dice en otros lugares en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es que dice ahora aquí, el que no odia a su padre o a su madre? De hecho, la Biblia enseña que la gente sabrá que somos hijos de Dios por la forma en que nos amamos unos a otros. Sin embargo, aquí tenemos a Jesús diciendo que para seguirle debemos odiar a la gente. Extraño. Pero Jesús está intentando hacer un punto clave y un punto serio en este momento. Está utilizando algo bastante común, una exageración, una hipérbole. Porque en otra parte, pues por supuesto, como hemos dicho, Jesús nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero no está usando la palabra odio en términos de ser activamente hostiles, de estar odiando a la persona, sino está diciendo que no podremos seguirle sin estar preparados para tomar decisiones difíciles. Eso es lo que está diciendo. No se trata de odiar, se trata de amar menos. Lo que está diciendo es, el que no me ame más a mí, por encima de todas las demás cosas, no puede ser mi seguidor. Está hablando de prioridades.
Está hablando como el líder de una expedición definitiva que está yendo a rescatar a toda la creación de su juicio eterno. Algo más parecido a forjar un camino a través de una montaña o a través de una selva, de un paso de montaña peligroso y alto, para llevar ayuda médica a una aldea que no tiene contacto con el resto del mundo. Si quieres seguir adelante, dice el líder, tendréis que dejar vuestras mochilas, porque a partir de ahora el camino se pone muy difícil, el camino se pone cuesta arriba, el camino es estrecho, no puedes llevar todo eso. Es probable que no podáis volver a encontrar el camino a casa, así que es el momento, si es que hay cobertura para mandar tu último WhatsApp o tu última postal. Esta es una ruta peligrosa y es muy probable que muchos de nosotros no consigamos volver. Y podemos entenderlo, creo, pero tal vez no nos gusta como suena. Pero podemos ver por qué tendría sentido. Y es que Jesús no está negando la importancia de la familia cercana, ¿no? Y el provecho de la armonía en las relaciones y en la familia. Pero cuando hay que realizar una tarea urgente, como lo es ahora, todo lo demás, incluida nuestra propia vida, debe ponerse en peligro por el reino. En realidad, como digo, no se trata de odio, sino se trata de prioridades. Y en este camino vamos a descubrir que somos incapaces de seguir a Cristo si verdaderamente Cristo no se convierte en nuestra prioridad. Si Cristo no se convierte en nuestra prioridad, si no es más importante que cualquier otra cosa. Jesús está diciendo que tienes que definir cuál es la prioridad. Una relación que entiendas que es digna de tu máxima lealtad. Debemos amar a nuestra familia y honrarla, pero bajo y dentro del honor último del Rey de toda la existencia, de aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Y no se trata, como digo, de superioridad, sino de prioridad. Cuando descubrimos la gracia de Dios, es algo que nos lleva a amar más a los demás, a servir más y mejor a los demás, a tener más gracia con los demás, más considerados, como digo, más serviciales. Jesús realmente fue un modelo de esto. Él amaba a su madre, pero también tenía límites. Y en ciertos momentos tenía que decirle a sus padres o a su madre, tengo que ocuparme de los negocios de mi Padre Celestial. Esta mujer, María, más que nadie, ella había, o debería haberlo entendido, ¿no? Ella sabía que Jesús había sido concebido por medio del Espíritu Santo y que Dios le reveló a ella quién era ese hijo que ella esperaba, pero aún así era madre, y era una madre judía, y esos límites, sin duda, hirieron su orgullo, pero a la vez le ayudaron a descubrir que había algo más grande, una vida más grande que Dios tenía preparada. Su mundo se hizo más grande que la maternidad. La verdad es que cuando amamos más a Cristo, amaremos mejor a los demás. Y es que nuestro amor por Cristo debe ser tan fuerte que todo el amor es como el odio en comparación. De hecho, debemos odiar nuestras propias vidas y estar dispuestos a llevar la cruz por Él. Está diciendo, para decirlo positivamente, debes amarle a Él más que a nadie. Jesús debe ser para ti más importante que cualquier cosa. Y el que no carga su cruz, continúa diciendo, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Algunos de nosotros pensamos en la cruz como una piececita brillante que llevamos ahí en un colgante o tatuado en nuestro brazo, que está bien y está guay, pero la cruz era un medio romano de ejecución para aquellos que los romanos consideraban criminales. Eso es la cruz. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es la combinación más horrible de dolor físico y de humillación pública que puede existir. Pero por ese mismo medio, Jesús cargaría con los pecados del mundo. Y Él no está diciendo que tienen que tomar su cruz. No dice, tomad mi cruz. Solo Él puede hacer eso. Solo Él podía interponerse entre los poderes de este mundo y la separación y la muerte. Y eso es lo que Dios vino a ofrecer en Cristo Jesús. Tomar la cruz significa identificarse diariamente con Cristo en la vergüenza, en el sufrimiento, en la entrega, en la voluntad de Dios. Significa la muerte para nosotros mismos, para nuestros propios planes y ambiciones, y la voluntad
de servirle como Él quiere, como Él lo indica. Una cruz es algo que aceptamos voluntariamente de parte de Dios como parte de su voluntad para nuestras vidas. El cristiano que habla de la cruz que me ha tocado, haciendo referencia a sus vecinos que son ruidosos, o hablando acerca de la suegra, y es la cruz que me ha tocado, no ha entendido para nada el significado de morir a sí mismo. Debemos dar muerte a nuestros autoproclamados reinos, que no existen. Al igual que Jesús había llevado su vida en sumisión a la única fuente verdadera de la vida y todo lo que es bueno, así debemos seguirle. Y hoy vamos a descubrir que somos incapaces de seguir verdaderamente a Cristo, a menos que, uno, Él sea la prioridad de nuestra vida, y dos, aceptemos el coste de la libertad personal. Cuando consideramos ambas partes de este llamado, podemos darnos cuenta de que Jesús está desafiando tanto las reivindicaciones culturales tradicionales como las reivindicaciones culturales individualistas modernas. La cultura tradicional está arraigada en las reivindicaciones y apegos al matrimonio, a la familia, a los hijos, a lo suyo. Y aquí Jesús dice que nuestro amor por Él debe trascender los papeles de la familia. Para los que conocéis la reivindicación tradicional, está enraizada en la familia. La vida gira en torno a la familia, en torno a los hijos, en torno a los padres, a la familia extensa. Tu vida está al servicio del honor de la familia. Y aquellos de vosotros que procedéis de culturas tal vez más tradicionales o cuyos padres proceden de culturas más tradicionales, sabéis que en esas culturas nunca deshonras a tu padre y a tu madre, a tu familia. Son lo primero, nunca te alejas de la familia. Nunca te casas con alguien que tu familia no quiere. Pero luego es igualmente subversivo en nuestra sociedad occidental individualista y secular, porque dice que debemos someter nuestras propias vidas. Y eso no está de moda hoy en día. Eso es como un mensaje antiguo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? En la sociedad individualista occidental podemos decir cosas como esta: nadie tiene derecho a decirme qué tengo que hacer con mi propia vida. ¿Sí o no? Incluso se lo enseñamos a nuestros hijos. A ti que no te diga nadie lo que tienes que hacer, ¿eh? Tú haz lo que a ti te parezca. ¿Y sabes qué? Llevar la propia cruz refleja la imagen de un criminal convicto que va tropezando, cargando esa cruz, llevando el propio instrumento de su muerte. Esa cruz. Y la cruz no era un instrumento de irritación o de incomodidad, era un instrumento de muerte. Todos sabían que esa persona que iba por la calle cargando su cruz estaba diciendo adiós, ya no lo iban a volver a ver, no había vuelta atrás. Y no me cabe duda de que aquella multitud que escuchó a Jesús sintió escalofríos cuando Él les dijo: el que no cargue su cruz no puede ser mi discípulo. Significa que ya no reclamo el derecho a una vida autogobernada. No significa que no ejerza mi naturaleza humana de tener una voluntad o deseos o proyectos o planes. No significa eso. Significa que todo lo que hago, lo hago en relación a Él, en relación a Cristo y en sumisión a Él mismo. Están diciendo: ya no estoy centrado en mí mismo, porque ya no soy el centro de mi vida. Yo no escribo el guión de mi propia vida. Suena bonito y romántico, ¿no? Escribe el guión de tu vida. Suscríbete a Spotify, ¿no? Escribe el guión de tu vida. Eso es lo que nos dicen. Pero Jesús nos llama a otra cosa. Jesús está diciendo: tu vida está trazada delante de ti. No me hagas encajar en tu vida. No hagas de mí el medio y de tu vida el fin. Tu vida es el medio y yo soy el fin. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y vemos eso reflejado en la vida de aquellos primeros discípulos. Y no perdamos de vista que esto
necesitó una aclaración posterior, porque ellos dijeron sí a su llamado y aún así, si lees los evangelios te vas a dar cuenta de que pasaron por un montón de dificultades, por un montón de momentos de discusiones también, de decepciones, por un montón de momentos de expectativas vacías, expectativas equivocadas. Tenían su mirada puesta en cosas que realmente Jesús no quería. Y eso está en los evangelios y lo podemos ver. Se decepcionaron de sí mismos. Pero llegaron a ese punto en el que renunciaron a todo porque valía la pena entregar su vida. Y algo sucede cuando entregas tu vida a Cristo. La vida se vuelve más difícil y se vuelve más fácil también. Exteriormente, uno acepta las dificultades. Interiormente, uno tiene ahora una prioridad que lo define. Así que Jesús habla de ese proceso, de la necesidad de captar cuál es la prioridad. Y entonces, ahora voy a empezar la predicación. Entonces Jesús nos da 3 parábolas. 3 parábolas para explicar por qué hace demandas tan costosas a sus seguidores. El hombre que construye una torre, el que va a la guerra sin calcular cuántos soldados tiene, y la sal que se vuelve insípida, que pierde su sabor. Volvemos de nuevo al texto de hoy. Sigue diciendo los versículos 28 al 32. Era broma, ya he empezado hace rato la predicación. No sé cuánto llevo. Dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar lo que empezó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación, mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. Esas 2 imágenes, la torre y la batalla, encerraban en sí mismas una advertencia tal vez encriptada o difícil de descubrir para aquellos que estaban escuchando en ese momento, en los tiempos de Jesús. Pero ¿cuál era el proyecto de construcción más importante en los tiempos de Jesús? ¿Os acordáis? No, pues a la escuela dominical con los niños. ¿Cómo? El templo. El templo. Herodes el Grande estaba construyendo el templo, estaba renovando el templo. Herodes el Grande hipotecó su vida, la de sus hijos y la de sus nietos, porque quería reconstruir el templo y hacerlo más grande, más majestuoso. Y sus herederos continuaban con la obra. Pero ¿para qué servía de todo aquello? ¿Se terminaría algún día esa construcción? Jesús ya había advertido un tiempo atrás que Dios había abandonado su casa, que Él no estaba en ese lugar. El templo de Herodes en breve sería una ruina humeante con su locura a la vista de todos. Jesús dijo, construid el templo, pero en 3 días ese templo va a caer. Se refería a sí mismo, pero también a esa invasión que en el año 70 después de Cristo destruiría toda esa construcción. Esto no es ajeno a la segunda advertencia. Si los contemporáneos de Jesús tenían en su mente la batalla, el principal enemigo contra el que ellos luchaban en ese momento era los romanos. ¿Por qué tenéis miedo de contestar si no hay castigo ni tampoco hay premio? Pero no pasa nada. El templo por un lado, los romanos por el otro lado. Así estaba. El principal enemigo con el que ellos ansiaban ir a la guerra era contra Roma. Y probablemente solo tenían una vaga idea de quién eran exactamente esos romanos y qué tipo de fuerzas tenían a sus órdenes. Porque de lo contrario, mucho antes de llegar a las manos, habrían tomado el camino sabio y hubieran encontrado una vía hacia la paz. Pero las advertencias de Jesús y sus exhortaciones a la paz caían en saco roto. Sus oyentes estaban demasiado preocupados por aferrarse a sus posesiones ancestrales. Estaban ansiosos por una guerra que los liberaría por fin a ellos y podrían volver a tener la tierra que les había sido prometida. Jesús les estaba enfrentando a una verdadera emergencia y ellos eran incapaces de verla y de responder adecuadamente. Ahora, la interpretación habitual de esta parábola de la torre y de la guerra, es que
están representados, los creyentes están representados por el hombre que construye la torre y no ha calculado bien el coste, y por el rey que está a punto de ir a la guerra. Y entonces el resumen es que es mejor que calculemos el costo antes de comenzar para que no comencemos y después no podamos terminar. Pero ¿qué os parece si pensamos en esto otro? Porque creo que tiene más sentido. ¿Qué os parece si pensamos en que el constructor y el rey no representan a los creyentes, sino representa a Jesucristo? ¿Qué os parece eso? Es Él el que debe calcular el costo para ver si somos el tipo de material adecuado que Él puede usar para construir la iglesia y para luchar contra el enemigo. No puede hacer su trabajo con seguidores a medias que no están dispuestos a pagar el precio. ¿Os ha gustado esa interpretación? La aprendí esta semana, un teólogo que se llama Campbell. Me encantó. Me encantó y creo que tiene mucho más sentido, ¿no?, que lo que hemos pensado siempre. Y descubriremos que somos incapaces de seguir verdaderamente a Cristo, a menos que estemos dispuestos a pagar el precio para estar preparados para terminar. Podemos ser como el buscador de gangas, nunca dispuesto a pagar el precio completo. Y conseguir una buena oferta en asuntos materiales pues es interesante, ¿no? Es lo que todos buscamos, pero no en elecciones que son definitivas. Hay cosas que tienen un precio marcado y el precio es el que es y no hay más. Y podemos ver que Jesús, habiendo muerto y resucitado, ofrece vida al otro lado de esta vida, pero realmente no queremos renunciar a nuestro propio autogobierno, no queremos pagar el precio de desafiar a las cosas que este mundo recompensa. Así que tenemos un fin en mente, pero realmente no nos hemos parado o preparado para pagar todo el precio requerido para terminar. Nos enfrentamos o nos enfrentaremos a ser como alguien que afirma estar haciendo una cosa, pero que en realidad nunca se ha preparado para hacerla. El problema se capta en estas palabras, dicen, no fue capaz de terminar. Y es que nuestro carácter distintivo es lo que ofrece vida en este mundo. Y si perdemos ese carácter distintivo, entonces no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que dar a los demás. Y esto es lo que nos dice Jesús en sus palabras finales, versículos 33 al 35. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús ya le había dicho a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Todavía seguís con el miedo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal era un artículo muy valuoso en ese tiempo, ¿no? Cuando el pecador confía en Jesucristo, deja de ser barro para convertirse en sal, y se produce ese milagro de que el barro se convierte en sal. Como digo, la sal era un artículo muy valioso en esos días. De hecho, parte de la paga o del salario de un soldado se daba en sal. Por si acaso no cojáis esta idea, yo no quiero cobrar en sal. No sé cuántos de queréis cobrar en sal. ¿Alguien que levanta su mano y quiere cobrar en sal? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día la sal no vale nada, 80 céntimos el paquete o algo así. Pero la sal era un conservante. Y el pueblo de Dios, en este mundo, está ayudando a retrasar el crecimiento del mal y la decadencia. Pero la sal también es un agente purificador. La sal es un antiséptico. Cuando te haces una herida y te pones un poco de sal, ¿qué pasa? Que pica, ¿no? O cuando tienes una herida y te metes en el mar y no te das cuenta que tienes una herida, pica. Notamos que la sal ha entrado por ahí, ¿no? Pero la sal hace las cosas más limpias. Como digo, puede picar cuando toca la herida, pero ayuda a matar la infección. La sal da sabor a las cosas. Si le echas mucha sal a la comida, ¿qué te da? Te da sed. La sal da sabor a las cosas y hace que la gente tenga sed. Por nuestro carácter y por nuestra conducta, debemos hacer que otros tengan sed del Señor Jesucristo y de la salvación que solamente Él puede dar. Nuestra sal moderna, pues, es pura y no pierde el sabor.
Pero la sal en la época de Jesús era impura y podía perder el sabor, especialmente si entraba en contacto con la tierra. Y una vez que pasaba eso, no había forma de recuperar esa sal, no había forma de restaurarla. La sal se tiraba a la calle para ser pisoteada. De la misma manera, cuando un discípulo pierde su carácter cristiano, como dicen en Latinoamérica, es un bueno para nada. Y posiblemente sea pisoteado por otros y traiga desgracia a Cristo. Amigos, el discipulado es un asunto serio. El ser discípulo es un asunto serio. Si no somos verdaderos discípulos, entonces Jesús no puede construir la torre y no puede pelear esa guerra. Jesús no ejerce tampoco un poder coercitivo sobre nosotros, no nos manipula para obligarnos a tomar una decisión o la decisión de ser su discípulo. Solo hay una forma de ser discípulo de Jesús, y es queriendo y estando dedicado a Jesús. Si le decimos a Jesús que queremos tomar nuestra cruz y seguirlo como sus discípulos, entonces Él quiere que sepamos exactamente dónde nos estamos metiendo. No quiere que nos hagamos falsas expectativas o ilusiones. No hay gangas cuando uno toma la cruz de Cristo. Quiere usarnos como piedras para construir su iglesia y como soldados para luchar contra sus enemigos y sal para mejorar su mundo. Y Él está buscando, como digo, calidad por encima de cantidad. Después de todo, Jesús estaba de camino a Jerusalén cuando Él habló estas palabras. Y todos sabemos lo que sucedió en Jerusalén, ¿no? ¿Qué sucedió? Que llevaron a Jesús a la cruz. Y Él está diciendo esto antes. Es decir, Jesús no nos pide nada a nosotros que no haya hecho Él antes por nosotros. A algunos, Jesús les dice: no podéis ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque no abandonarían todo por Él, no soportarían la vergüenza, no soportarían el reproche por Él, no dejarían que su amor por Él los controlara, y esos son los perdedores. Pero Jesús nos está hablando como a una multitud sobre lo que significa estar comprometido. Y creo que nos está llamando a salir de esa multitud. Creo que algunos de vosotros os identificáis con esa multitud, con estar en la multitud, interesados por Jesús, viajando también con Jesús, pero aún no comprometidos. Y Jesús lo entiende. No pienses que Él te está juzgando por estar metido ahí en el grupo, en la masa, en la multitud. Pero Jesús quiere en el día de hoy que escuches el llamado que Él está haciendo a tu vida y que lo escuches más claramente. No es un llamado para que Él venga a formar parte de tu vida. Siempre he pensado esto. Tú no llevas una mochila con las cosas de tu vida y tengo un huequito aquí para Jesús, lo tiro a la mochila y sigo con mi vida hacia adelante. No está diciendo esto. Como si Él pudiera vivir como un añadido opcional y encajar en algún compartimento de tu vida. Él no se convierte en una parte de nuestras vidas. Él se convierte en el propósito de nuestras vidas. Y algunos de nosotros nos damos cuenta de que vivimos con el corazón dividido. Yo a veces he tratado de lograr lo mejor de los dos mundos, del mundo espiritual y del material, las cosas que a mí me gustan y lo que creo que le gustaría a Jesús, pero no me ha funcionado en todo este tiempo. Intentamos tener lo mejor de dos amores, pero nuestro compromiso está en conflicto. Pero en el día de hoy, Jesús nos hace una pregunta. Y Jesús te ha hecho una pregunta ya en esta mañana, no sé si te has dado cuenta. La pregunta que te hace Jesús en el día de hoy es: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar.